Muy buenas tardes a todos. Gracias por atender la invitación que os enviamos con respecto a nuestro segundo webinar en esta nueva era y esta nueva realidad, concepto que se está poniendo muy de moda y que debido al COVID nos está impidiendo pues, poder contactar con todos vosotros y realizar formaciones de forma presencial. El argumento que nos une hoy es un tema que puede ser muy interesante, la comunicación eficaz en estos tiempos en el que, como decíamos, se ve interrumpido a lo mejor, digamos, no siempre disponible como nos gustaría el contacto personal y directo. Vamos a dar unos breves consejos para el óptimo funcionamiento del webinar. Durante la presentación recomendamos tener micrófonos todo apagado y no tener muchos programas abiertos porque siempre ayuda a la velocidad de conexión para que el audio también sea de la mejor calidad. Tenéis a disposición, veréis que hay un icono de chat, tenéis a disposición un chat en el que si tenéis algún problema técnico o alguna duda, por favor, escribidlo allí, intentaremos ayudaros, así como para lanzar las preguntas que os vayan surgiendo a medida que nuestra ponente de hoy vaya haciendo su exposición. Iremos recabando todas las preguntas y al final de la sesión, al final de la presentación, aquellas que hayan sido más recurrentes y más repetidas, pues las pondremos live y se las plantearemos a nuestra ponente. Somos muchos los asistentes hoy. Y entonces pues dedicaremos de todas formas unos minutos a las preguntas al final de la presentación. Si nos conocían, ya conocen a su representante de Combatec de zona. Si no nos conocían y tienen interés por conocernos más, estaríamos encantados de entrar en contacto con ustedes. Háganselo saber si tienen un contacto que les puede presentar a nuestro delegado de zona o bien tienen a disposición el correo electrónico infotec@combatec.com, como ven en pantalla, y se lo volveremos a mostrar al final de la presentación, que es nuestro servicio de atención al cliente y servicio técnico, y estará encantado pues, de responder y de dirigirles allá donde esté su interés. Y sin más dilación, no me enrollo más, paso la palabra ya a nuestro director, Juan Antonio Ferreiro, responsable de la unidad de ostomía y infusiones, dispositivos de infusión subcutánea en Combatec. Y aunque hoy el argumento no estaba ligado a ninguna de estas franquicias, que es muy transversal y tenemos asistentes un poco de todo tipo, pero Juan Antonio, te cedo la palabra. Muy bien, Esther, muchas gracias. Ante todo, darles las buenas tardes y las gracias por unirse a nosotros en este ciclo formativo que estamos llevando a cabo de forma remota, justamente porque estamos todavía en un estado de excepción, estamos confinados en distintas fases según los territorios, pero todavía se hace difícil el poder acceder a tener una relación, a vernos cara a cara. Y lo cierto es que, como seres sociales que somos, tenemos necesidad de interactuar, tenemos necesidad de relacionarnos unos con otros y tenemos necesidad de comunicarnos. Por tanto, creo que el tema de hoy es especialmente relevante porque va a versar justamente sobre la comunicación y cómo podemos hacer esa comunicación entre clínico y paciente de una manera más eficaz cuando no podemos hacer una visita cara a cara, cuando tenemos que depender de medios electrónicos como este o digitales como este en el que estamos ahora mismo trabajando y, por tanto, tenemos que asegurarnos de que nuestro mensaje, de que nuestra comunicación no se pierde por el camino con el paciente. Para hablarnos de esto contamos hoy con Eugenia López Silveira. Ella es una persona que lleva 20 años trabajando con las principales compañías de laboratorios farmacéuticos y compañías de dispositivos médicos, aportando valor a todas estas empresas desde el punto de vista de la comunicación. Ella es una experta en gestión emocional, en programación neurolingüística y también es coach personal para el desarrollo de las personas.
Desde enero tenemos la suerte de que Eugenia se ha incorporado al equipo de formación y desarrollo de talento de Combatec en España. Y ya sin más, le doy paso a Eugenia para que empiece con su presentación. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Para mí es un placer estar hoy aquí con vosotros y queremos empezar con nuestro pequeño homenaje a todos vosotros. Y para ir entrando en materia, quiero compartir con vosotros un vídeo que puede ser muy ilustrativo de los momentos que estamos viviendo ahora mismo. Whoa, that's not good. Oh, I don't need this. I'm already late. Somebody will come. Anybody out there? Do you have a phone? No. Sorry. Somebody! Hello? There are 2 people stuck on an escalator and we need help. Now, would somebody please do something? I don't believe this. You gotta be kidding me. Well, there's not enough left to do, is there? Hello? Hey, don't worry about it. I'll fix it in a second. He said he can fix it. All right. All right. That's more like it. He says he can fix it. Y bueno, efectivamente, teníamos todas nuestras rutinas ya establecidas, teníais vuestra forma de pasar consulta, pero ahora toca construir la nueva realidad. Y para eso, sea cual sea el formato de las nuevas consultas, todo es comunicación y gestión emocional. Y en la parte de comunicación vamos a poner el foco en el paciente, pero sin perder de vista cómo nos sentimos, porque eso es muy importante a la hora de tratar con vuestros pacientes. ¿Cómo captamos información? Y bueno, ahí lo vamos a hacer a través de los 5 sentidos. Quien tenga un sexto, enhorabuena, decirnos al final cómo lo habéis conseguido, pero el resto de los mortales tenemos el sentido del olfato, el sentido de la vista, el oído, el tacto y el gusto. Y a través de esos sentidos lo que vamos a captar es el lenguaje verbal, el lenguaje no verbal y el lenguaje paraverbal. El lenguaje verbal, todos sabéis que son las palabras. El no verbal son todos nuestros gestos y la gestualidad, sobre todo de la cara. Y el lenguaje paraverbal, para los que a lo mejor no lo conocéis, es el tono. Y el lenguaje paraverbal nos va a dar mucha información, sobre todo a nivel de la claridad de lo que estemos comunicando, del tiempo de habla, de las pausas, de los silencios, del volumen de la voz, del tono, del timbre, de la fluidez verbal y de la velocidad. Es el ritmo del lenguaje. Y para que os hagáis una idea, el lenguaje verbal es el 7% de nuestra comunicación, el no verbal es el 55% de nuestra comunicación y el paraverbal es el 38% de nuestra comunicación. Pero, de repente, lo que ocurre es que hay un cambio de escenario y ya cuando el paciente llega a la consulta nos va a encontrar con nuestros EPI, con nuestras mascarillas, con nuestros guantes, con nuestras gafas y entonces vamos a tener mermadas muchas de esas formas de captar información. El distanciamiento, los EPIs, el miedo va a hacer que tengamos mermados el sentido del tacto, el sentido del oído, el sentido del olfato, el sentido del gusto y sobre todo el lenguaje no verbal. Vamos a estar completamente limitados
en nuestra gestualidad, sobre todo de la cara por el uso de todos esos sistemas de protección. Pero no os preocupéis que con lo que nos queda tenemos suficiente para trabajar. Lo que nos queda va a ser todo el lenguaje verbal, todo el lenguaje paraverbal y la visión. Y con la vista podemos expresar casi todas las emociones. ¿Y cómo vamos a preparar esa consulta? Vamos a tener que tener muy en cuenta 3 puntos importantes. ¿Qué voy a decir? ¿Cómo lo voy a decir? ¿Y para qué lo voy a decir? Si empezamos con el qué voy a decir, cobra muchísima importancia aquí el lenguaje verbal. Si recordáis, lo hemos comentado hace un momento, es el 7% de nuestra comunicación y es el contenido de nuestra comunicación. Vamos a tratar de que esté completamente dirigido a las necesidades del cliente, que sea un lenguaje positivo. Vamos a evitar esas frases que comienzan con no. Va a ser asertivo, tiene que inducir a la acción. Muchas veces con el lenguaje verbal tenemos lenguajes estáticos y podemos decir, por ejemplo, ¿eres lento? Cuando si utilizamos de forma que induzca a la acción el lenguaje verbal, lo que conseguimos es pasar esa frase de eres lento a puedes ser rápido. Pues vamos a ponerlo en práctica y que nuestro lenguaje induzca siempre a la acción por parte del paciente. Las palabras crean realidades y con esas realidades de lo que vamos a tratar es de crear un clima adecuado para pasar esa nueva consulta y vamos a utilizar titulares para captar la atención de nuestros pacientes. Y lo que vamos a intentar es tener el mensaje estructurado, lo que nos va a dar orden y coherencia y sobre todo vamos a conseguir con esto mayor colaboración por parte del paciente. Si tenemos que hacer algún tipo de preguntas, como el tiempo de vuestra consulta va a estar limitado, trataréis de hacer preguntas lo más claras posibles, lo más cortas posible y lo más enfocadas posible al motivo de la consulta. Si pasamos ahora a cómo vamos a decir lo que queremos decir, tened en cuenta que acabamos de decir que nuestra gestualidad, que es el 55% de nuestra comunicación, va a estar limitada por el uso de los EPI, tanto por el personal sanitario y por el uso de mascarilla por parte de los pacientes. Por eso es importante cuidar mucho el lenguaje verbal, que es el que acabamos de ver, y darle una estructura, y sobre todo el paraverbal. Y el lenguaje paraverbal, que habíamos comentado que es el 38% de la comunicación, es la emoción aplicada al lenguaje y tiene un superpoder y el superpoder de esa emoción es el efecto contagio. Y para que nosotros podamos entender mejor cómo es el efecto contagio del tono en nuestra comunicación, os voy a poner ¡Saludos y bienvenidos a la última lección! Saludos y bienvenidos a la última lección. ¿Pero qué te pasa? ¿Por qué estás tan triste? Ah, ¿lo has notado? Hombre, tu entonación ha sido delatadora. En la entonación hay mucho contenido, a veces más que en el significado de las palabras. Es que estoy muy triste porque se acaba el curso y con él mi beca como ayudante. Entiendo que estés triste, pero debes recordar que tu entonación es muy importante cuando hablas en público. La misma frase dicha con distintos tonos puede cambiar totalmente de significado. Vamos a hacer un juego para que te animes. Lee la siguiente frase con la entonación que te sugiera el dibujo. Y vosotros, espectadores, también. ¡Todos a jugar! La silla está rota. La silla está rota. La silla está rota. ¿Lo ves? El mensaje cambia totalmente según tu entonación. Tienes razón. Debo utilizar la entonación correcta cuando hablo en público. Hola a todos y bienvenidos a la última lección del curso para hablar en público. Hoy vamos a hablar de la entonación. Con esa entonación dormirías a cualquiera. Para mantener la atención de tu público, debes tener una entonación más viva y con más matices, marcando el énfasis donde creas que es necesario. Hola a todos, bienvenidos a la última lección del curso para hablar en público. Hoy vamos a hablar de la entonación. Muy bien. Mirad cómo la diferente entonación de una misma frase cambia por sentido, cambia por completo el sentido de esa frase. Así que vamos a tener que poner mucha atención en la entonación y sobre todo vamos a tener que extremar el contacto visual. Y con el lenguaje verbal, con el lenguaje paraverbal y con la visión vamos a poder suplir gran parte de la comunicación que se nos está quitando y de la percepción de la misma por el uso de EPIs.
Y la parte de que para qué voy a decir lo que voy a decir cobra importancia, sobre todo porque de lo que se trata es de asegurar el distanciamiento social, que el paciente permanezca el menor tiempo posible en la consulta. Vamos a tratar de ofrecer soluciones a los pacientes en ese tiempo tan reducido y sobre todo favorecer la adaptación a las nuevas circunstancias. Y con eso lo que vais a conseguir es garantizar la seguridad de ambos, tanto del paciente como de vosotros mismos. Pero hay que tener en cuenta algo más, y lo habíamos dicho al principio, y es cómo os sentís, porque habéis estado sometido a muchísima tensión, a muchísimos cambios, y eso hay que tenerlo también muy en cuenta porque va a afectar a la comunicación con el paciente. Por eso esta parte la vamos a distribuir en tres campos, en la gestión del cambio, gestión del tiempo y la gestión del miedo. En la gestión del cambio tenemos que tener en cuenta sobre todo nuestra actitud frente a los cambios. Y normalmente frente a cualquier cambio, cualquier ser humano tiene la percepción de que los recursos para abordar esa nueva situación son insuficientes y normalmente tratamos de hacerlo desde no sé hacerlo, no puedo hacerlo, es demasiado o incluso de puedo con todo, que eso también es una actitud frente a los cambios que nos va a pasar factura. El sentimiento de falta de control de la situación, eso va a generar muchísima incertidumbre. Y normalmente lo que hacemos es centrarnos en el no podemos hacer y en lo que estamos perdiendo en ese momento. Nos comparamos con otros que sí pueden hacerlo y todo eso junto lo que va a generar es estrés, irritación y frustración. Los cambios a los que estamos sometidos ahora mismo son muchísimos, pero en vuestro campo, por ejemplo, vais a tener que pasar de una consulta tradicional a una nueva consulta presencial o incluso a consultas telefónicas. Y es posible que en muchos territorios ya esté prevista la nueva forma de consulta y en otros no. Pero también hemos pasado en muy poco tiempo de salir libremente a la calle, a un confinamiento, a una desescalada, a un distanciamiento social, al uso de mascarillas, por poner algunos ejemplos. Todo eso ha ocurrido en muy poco tiempo, de forma que hemos tenido que adaptarnos a una gran velocidad. Lo más importante en cualquier gestión del cambio es sentirse acompañados. Y sí, aunque haya distanciamiento entre personas, no impide que hagamos a nuestros pacientes sentirse acompañados para facilitar el cambio. ¿Y cómo lo vais a hacer? Pues a través de mensajes de tranquilidad, a través de mensajes de seguridad, a través del tono de la voz con el cual vais a conseguir confianza, que los pacientes confíen en lo que le estáis diciendo, a través de la mirada, porque a través de la mirada podemos expresar prácticamente todas las emociones y vais a intentar transmitir alegría, seguridad y sobre todo presencia. Anticipando lo que se va a encontrar al acudir a la consulta, vais a conseguir que el paciente sea copartícipe y al cumplir el paciente con los protocolos que hayáis establecido va a redundar en vuestra seguridad. Para llevar todo esto a cabo es muy importante la gestión del tiempo. Si ya de por sí tenéis poco tiempo para llevar a cabo vuestra consulta, ahora el tiempo es otro factor importante a tener en cuenta. Y una pequeña inversión del tiempo al principio lo que va a conseguir es que se generen nuevos hábitos. Asociar nuevos comportamientos a la situación presente de manera que la respuesta automática vaya apareciendo, que los pacientes vayan viendo que a partir de ahora las consultas van a darse de otra forma completamente diferente y que poco a poco vayan acostumbrándose a ello y lo vayan viendo como normal. Sentirse acompañados, lo comentaba en la diapositiva anterior, en los procesos de cambio ayuda a que nos sintamos seguros y nos ayuda a dar el paso. Y sobre todo, al ver los pacientes que sea la forma que sea de la nueva consulta, si les ofrecéis soluciones, la van a aceptar de buen grado. Involucrar al paciente en la gestión eficaz del tiempo va a ayudar a que el paciente se vuelva corresponsable y participe y admita y acepte el tiempo que tenéis destinado para cada uno de ellos para su consulta. Inculcarles sobre todo las ideas de llegar a la consulta de forma puntual. Eso va a permitir garantizar el distanciamiento y que no haya aglomeraciones en la sala de espera. Seguir una estructura por vuestra parte va a permitir que el paciente obtenga la mejor atención en el tiempo programado. Y en caso de consulta telefónica evitaremos rodeos innecesarios.
Involucrar a los pacientes les va a hacer corresponsables. Si ellos saben que hay un tiempo determinado para prestarles la atención en consulta y que si ese tiempo no se lleva a cabo va a producir que haya más pacientes esperando en la sala de espera y por lo tanto se va a poner en peligro el distanciamiento social, va a ayudar que el paciente se conciencie de cuál es el nuevo escenario y que colabore en la cumplimentación de esas normas. Y efectivamente el tiempo muchas veces juega en nuestro contra. Por eso la importancia de tener muy preparado lo que vamos a decir y cómo lo vamos a decir. Y cómo vais a hacer el abordaje de cada uno de esos pacientes. Porque si tenéis claro lo que queréis hacer en el tiempo que lo queréis hacer y lo practicáis, podéis llevarlo a cabo. Y por eso os he traído aquí hoy a mi ayudante que os va a demostrar que en muy poco tiempo, si se prepara, se puede hacer mucho. ¿Has buscado alguna vez un hotel en Internet? ¿Te has fijado en la cantidad de precios diferentes que hay para una misma habitación? Si no quieres pasar horas y horas buscando un hotel, Trivago te lo pone fácil para que encuentres tu hotel ideal al mejor precio. Trivago compara por ti todos los precios de más de 600.000 hoteles entre cientos de webs de reserva. Al momento, solo tienes que entrar en trivago.es. Escribe el destino al que quieres viajar, selecciona en 2 clics la fecha de entrada y salida y dale al buscar. Así de simple. Trivago busca al instante en cientos de webs de reserva y te muestra los hoteles más populares. Selecciona el precio máximo que te quieres gastar, elige la categoría o filtra por las valoraciones de los usuarios. Recuerda, Trivago encuentra todos los precios disponibles para una misma habitación. Así seguro que encuentras tu hotel ideal al mejor precio. Con Trivago.es. Hotel Trivago. En tan solo un minuto ha dicho absolutamente todo lo que quería decir y no solo ha dicho lo que quería decir, sino que ha dado beneficios para cada uno de los mensajes que quería dar. Y de eso se trata ahora mismo cuando el tiempo es un factor determinante para que nosotros podamos estar, vosotros sobre todo, podáis estar el menos tiempo posible con el paciente, que el paciente esté el mínimo tiempo posible en el centro de salud. La importancia de reducir el tiempo va a estar en la estructura del mensaje. Cuanto más estructurado tengáis el mensaje, más fácilmente vais a poder llevar la gestión del tiempo. Y otra de las cosas que íbamos a ver era la gestión del miedo. La gestión del miedo se produce porque ha habido muchos cambios en muy poco tiempo. Y pensad, por favor, si en algún momento vuestros pacientes o vosotros mismos habéis sentido alguno de estos sentimientos que están asociados al miedo. Porque yo, no sé vosotros, pero yo en algún momento sí que he experimentado alguno de estos sentimientos. Y estamos hablando de sentimientos de alarma, de terror, de nerviosismo, de aflicción, shock en muchos casos, pánico, tensión, pavor. ¿Cuántos pacientes están angustiados? ¿Cuántos pacientes han llegado a estar histéricos? ¿Cuántos se sienten desasosegados? ¿Cuántos tienen temor? Temor por salir a la calle, temor por contagiarse. ¿Cuántos están preocupados ya no solo por la situación del coronavirus, sino por todo lo que ha traído asociado? Personas que se han quedado sin trabajo, personas que han perdido a muchos seres queridos, el horror, la ansiedad, el susto. Todo esto es lo que está desembocando en un sentimiento de miedo. Y el miedo, si nos dejamos bloquear por el miedo, sea el miedo o cualquier emoción, vamos a sentirnos completamente imposibilitados. Vamos a sentir una tremenda falta de poder. El miedo, si nos bloquea, nos mantiene estáticos. No somos capaces de iniciar ningún proceso de cambio. Es un sentimiento de carencia, de que nos falta algo. Es la imposibilidad de conseguir eso que nos falta. Nos mantiene atados a situaciones de incompletitud. Se conecta a la tristeza por el sentimiento de pérdida y a la angustia por sentir un cuerpo que no responde, que se mantiene inmóvil. Pero hay buenas noticias, porque el miedo, al igual que cualquier emoción, tiene un elemento completamente potenciador. Y el miedo nos va a advertir de la necesidad de superación, nos va a advertir de un peligro que entraña
algunas situaciones, va a facilitar la generación de nuevos recursos para hacerles frente, nos va a hacer descubrir recursos que ya existían y el miedo nos va a permitir conectar con ellos. Nos va a ayudar a la mejora continua para ser tenido en cuenta por los demás, nos va a permitir alcanzar metas y, sobre todo, nos va a permitir obtener resultados. Así que fijaos si elegimos la cara imposibilitante del miedo o elegimos la cara potenciadora del miedo, todo lo que vamos a obtener a cambio. Desde la parte imposibilitadora nos vamos a bloquear, nos vamos a sentir tristes y angustiados. Sin embargo, si conectamos con la parte potenciadora del miedo, vosotros mismos, y se lo hacéis ver a vuestros pacientes, fijaos todas las cosas que nos van a permitir el sentir miedo. Por eso, la importancia de que vuestra comunicación en este momento sea desde una gestión potencializadora de la emoción del paciente. Vamos a centrar en qué le va a traer el miedo al paciente. Y el miedo al paciente le va a traer el extremar las medidas de seguridad para evitar el contagio tanto del propio paciente como del personal sanitario. Va a ser una comunicación completamente enfocada a sus necesidades, no solo como paciente, sino como persona sometida a muchos cambios en muy poco tiempo. Va a tratar de ofrecerles toda la información para generar seguridad, anticiparse a lo que se encontrarán al llegar a la consulta y cómo deben actuar, a dónde deben acudir, les va a dar muchísima tranquilidad. Prever ayuda a generar confianza y colaboración por parte del paciente. Y con todo lo que hemos visto, pensar si en una nueva consulta presencial hipotética, avisar con antelación en la medida del posible por teléfono puede ayudar a generar todo esto que hemos visto, a generar que el paciente perciba que se están haciendo las cosas para garantizar su seguridad y la vuestra. Informar en esta llamada de cómo se va a llevar a cabo esa consulta. Para evitar la aprensión por parte del paciente, tened en cuenta que hay muchos pacientes que van a llegar a la consulta y os van a ver completamente vestidos con el EPI y en ese momento la angustia va a ser tal que el paciente se va a bloquear. Se va a bloquear, va a tener momentos de histerismo, va a tener momentos de angustia y por lo tanto lo que no vais a conseguir es la colaboración por parte del paciente y eso va a retrasar todavía más el poco tiempo que ya disponéis para pasar esa consulta. Informar que el personal sanitario va a usar ese EPI y que va a usar ese EPI para garantizar la seguridad de ambos y que no le pasa absolutamente nada al paciente porque vayáis con EPI, porque muchas veces el paciente lo percibe como que está enfermo el propio paciente o que está grave y no es así. Tranquilizar al paciente, haciéndole ver que se están tomando todas las medidas necesarias para garantizar el distanciamiento social y por lo tanto su seguridad. Y para eso tiene que ser puntual y ser puntual para evitar coincidir con otros pacientes en la sala de espera. Hay que informar a ese paciente de a dónde tiene que acudir para que permanezca el menor tiempo posible en el centro y que no haga uso de servicios innecesarios preguntando, porque si el paciente no tiene esa información, pues seguramente acudirá al servicio de información o preguntará a otros personales sanitarios que a dónde tiene que ir. Y de lo que se trata es de que esté el menor tiempo posible en el centro y que tenga el menor contacto posible con el personal que está trabajando en el centro. Si el paciente va acompañado, porque necesita ir acompañado de alguien, vamos a informar o vais a informar si el acompañante puede o no acceder a la consulta y en caso contrario, dónde debe esperar ese acompañante. Informarle si es necesario que acuda con mascarilla a la consulta. En caso afirmativo, preguntar si el paciente dispone o no de ella y si el centro se la puede o no facilitar. Son todos pequeños mensajes que a priori parece que todo el mundo debiéramos saberlo, pero muchas veces por darlo por supuesto no incidimos en el mensaje y se generan dudas. El paciente tiene miedo. De lo que se trata es de darle toda la información posible para que acuda con toda la seguridad de lo que se va a encontrar, de cómo tiene que actuar, para que se garantice todas las normas que estamos poniendo en práctica para garantizar el distanciamiento social. Y sobre todo aconsejar al paciente la desinfección de manos al entrar y al salir del centro. Y sí, puede parecer otra vez que estamos diciendo cosas que todos debiéramos saber, pero no perdéis nada por seguir insistiendo y crear hábitos en esos pacientes.
y sobre todo de dónde están localizados esos puntos donde pueden realizar esa desinfección de manos. En caso de que se tenga que hacer algún tipo de consulta telefónica, puede cobrar sentido también avisar con antelación, en la medida de lo posible, que se va a efectuar esa consulta telefónica. Con esta simple llamada, que a lo mejor es una pequeña inversión de tiempo, lo que se va a conseguir es indicar al paciente qué informes debe tener a mano el día de la consulta telefónica. De forma que el día de la consulta telefónica sea para la consulta telefónica y no perder tiempo en que el paciente vaya a buscar a lo mejor determinados informes o documentos que sean necesarios para pasar esa consulta. Informar de cómo se va a llevar a cabo esa consulta. Sobre todo decir, vamos a tener 5 minutos, 10 minutos o el tiempo que tengáis estipulado. ¿Para qué? Para que el paciente ya sepa que la consulta va a tener una duración determinada y que no puede explayarse ni puede enrollarse porque el tiempo que tenéis para dedicar a ese paciente es limitado. Y hacérselo ver con antelación suficiente va a hacer que el propio paciente ya se mentalice y vaya pensando en qué es lo importante que tiene que preguntar el día de la consulta. Y el día de la consulta telefónica tiene que estar el mensaje completamente estructurado. ¿Qué voy a decir al paciente? ¿Cómo? ¿Cómo vais a hacer llegar ese mensaje al paciente? Y sobre todo, ¿para qué? Porque si esto lo tenéis estructurado, en muy poco tiempo vais a conseguir pasar esa consulta de forma exitosa y que el paciente además tenga la percepción de que en muy poco tiempo el problema objeto de la consulta se ha solucionado. Y vosotros que sois protagonistas de esta frase, de amor por cuidar y cuidar por amor, es momento de que vosotros también os cuidéis un poquito. Y cuidarse significa que podáis seguir dando lo mejor de vosotros mismos y cuanto más os cuidéis, más podréis cuidar de los demás. Quería daros las gracias y sobre todo esperamos que estas pequeñas reseñas o estos pequeños consejos de cómo poder llevar esta nueva consulta con vuestros pacientes os hayan sido de utilidad y ahora os doy paso a preguntas. Muy bien, pues a ver, ha habido bastante movimiento, Eugenia. Voy a intentar ir estructurándolas y, por ejemplo, nos preguntaban, hay algunas zonas que a lo mejor ya han pasado en fase 2 y que están notando que hay una relajación por parte de la población y hay un cierto temor a que se vuelva a las exigencias o los insultos cuando la gente está pues estresada o tiene prisa y tal. ¿Cómo abordar esos casos? Si puedes repetir, ¿cómo abordar los casos en que la gente esté insultando? Es que se ha cortado un poco la comunicación. Perdóname, Esther. Ah, vale, perdona, Eugenia. Sí, que llegado a la fase 2 ha hecho que los pacientes se relajen, ¿no? Había una de las preguntas que mencionaba que ha notado que los pacientes se han relajado en cuanto a medios de prevención y seguridad. Y teme, la persona que pone la pregunta, que se vaya a volver a las exigencias, los insultos, a una actitud un poco quizás agresiva por parte del paciente. ¿Cómo y de qué manera podrían abordar esto? Bueno, sobre todo, normalmente cuando un paciente tiene una conducta, un paciente o cualquier persona tiene una conducta agresiva, está en lo que se llama secuestro emocional. Y esa persona en ese momento solo está preparada para agredir, para correr o para bloquearse. El a lo mejor entrar en alguna conversación con esa persona lo único que va a hacer es agravar la situación. Habría que dejar que esa persona se relajara, se tranquilizara y a lo mejor se diera cuenta del significado y el contenido de sus palabras. Muchas veces no es posible. Entonces, vamos a utilizar el tono. Fijaos que hemos hablado de la importancia de la entonación y sobre todo el superpoder que tenía la entonación, que es el efecto contagio. Si una persona se dirige a mí hablando de forma rápida, hablando de forma alterada y yo le contesto de la misma forma, lo único que hago es retroalimentar eso. Entonces sí que tenemos que tener en ese momento mucho autocontrol y mucha autogestión para bajar el tono, bajar nuestros gestos y sobre todo que la otra persona, en este caso el paciente, vea que nosotros mantenemos la calma y sobre todo decir, entiendo lo que está pasando,
pero entienda que, si es por ejemplo en un centro hospitalario, en el centro de salud, entienda que en este momento estamos llevando a cabo una labor de atender a los pacientes y esto nos está robando tiempo. No entremos en conflicto. Si entramos en conflicto, retroalimentamos ese conflicto. Lo que tenemos que hacer es bajar el tono, bajar los gestos, decirle a la otra persona, entiendo lo que está sintiendo, pero entienda que en este momento estamos tratando de llevar a cabo consultas a otros pacientes que están esperando. Y ahí la clave es mantener la calma. Si nosotros entramos en la confrontación, lo único que hacemos es retroalimentar eso. Y una persona que ya está alterada, si se retroaltera, es muy posible que llegue a mayores. No sé si con esto contesto la pregunta, espero que sí. Creo que sí. Por otro lado, había otra pregunta por hacer el contrapeso a la que acabamos de plantear. Preguntaban también, ¿y si necesita un abrazo en estas circunstancias de separaciones? ¿Cómo gestionarlo? Bueno, si necesito un abrazo, uno de los principales problemas que tenéis ahora mismo es ese distanciamiento. Y en una de las diapositivas que os ponía es que nos queda el lenguaje verbal, nos queda el lenguaje paraverbal, que es la entonación, y nos queda la mirada. Yo creo que con la mirada, y por eso dicen que los ojos son la puerta del alma, ¿no? O el espejo del alma, yo creo que con la mirada se puede hacer prácticamente todo. Y si no, probarlo de verdad y experimentar. ¿Podemos sonreír con la mirada? ¿Podemos demostrar tristeza con la mirada? ¿Podemos demostrar apoyo con la mirada? La mirada en muchas culturas es potentísima y se utiliza para comunicarse. En muchas culturas solo se utilizan los ojos para comunicar. Igual que en la isla de La Gomera utilizan el silbido para comunicarse, os sorprendería lo que se puede hacer en muchas culturas con la mirada. Vamos a tratar efectivamente en ese momento de que no podemos dar un abrazo, decir, me encantaría darte un abrazo. Como no te lo puedo dar con mis brazos, te lo voy a dar con mis ojos, con mi alma, con mi corazón. Y le estás haciendo llegar ese abrazo a través del lenguaje verbal. Y si se lo haces llegar con un tono adecuado y con un contacto visual, seguramente esa persona se va a sentir abrazada. Espero con esto también contestar la pregunta. Qué bonito, Eugenio. Pues otra pregunta. No tienes conectada la cámara. Te lo digo para que la gente te pueda ver. Claro, así te veo. Sí, perdona. Tienes razón, David. Otra pregunta. ¿Cómo cortar sin ofender a ese paciente típico que ven que va a charlar y a pasar el rato porque les encanta hablar con su enfermera? Sí, pues ese es uno de los problemas que normalmente soléis tener en la consulta, ¿no? Y ahí va a ser muy importante hacer al paciente copartícipe del tiempo que tenéis disponible para ese paciente. Si desde un principio educáis a los pacientes en la gestión del tiempo, el paciente va a ser el primero en responsabilizarse. Entonces, desde un principio decir, fulanito, Manolo, tenemos 5 minutos para ver qué te pasa. Entonces, si te parece, voy a ir haciéndote unas preguntas para que en esos 5 minutos nos dé tiempo a llevar a cabo todo lo que quieras consultar. Eso es una forma ya de introducir desde un principio que quien va a llevar la batuta sois vosotros. Si aún así os encontráis con algún paciente díscolo y que insiste en tener conversación, vamos a decir, Manolo, yo sé que hemos estado todos encerrados y tenemos muchas ganas de hablar, pero este no es el momento. El momento ahora es de que solucionemos el motivo de tu consulta y, por lo tanto, tenemos que hacerlo en el tiempo que tenemos disponible, porque si nos alargamos más, vas a coincidir con otro paciente en la sala de espera y al personal de limpieza no le va a dar tiempo a llevar a cabo las labores de limpieza que tienen que hacer antes de que entre el siguiente paciente. Y esto es tanto por tu seguridad como por la mía. Yo creo que en estos momentos en los que nos preocupa tanto la seguridad, cuando tú hablas al paciente de que es por su seguridad y por la tuya, es otra de las formas de redireccionar al paciente al motivo y al objeto de la consulta y que efectivamente nos explaye. No sé si también con esto contesto a vuestra pregunta. Perfecto, yo creo que sí. Y casi has respondido también otra que también se preguntaban, que es a veces a este paciente que, o porque no lo entiendo por otros motivos, le has respondido ya una pregunta pero insiste y vuelve. Y parece que entre como en bucle.
No sé si la respuesta sería parecida a lo que has comentado del anterior. Bueno, ¿O sería una gestión diferente? Puede ser parecida a la anterior, pero muchas veces puede tratarse también de que el paciente, a raíz de la primera pregunta os he dicho que muchas veces las personas cuando están alteradas o tienen miedo están en secuestro emocional, y el secuestro emocional es o ataco, o me paralizo, o huyo. En el tema de paralizarse y en el tema de huir y en el tema de atacar, lo que ocurre es que solo estamos preparados para hacer eso y muchas veces ese miedo nos bloquea. Acordaos cómo hablábamos de la función bloqueadora o potenciadora del miedo. Si el miedo ha bloqueado a ese paciente, es muy probable que digáis lo que digáis, el paciente no lo entienda. Y entonces vuelva a preguntar siempre por la misma cuestión. Una forma ahí es decir, ¿no has entendido por qué me vuelves a hacer la misma pregunta? ¿No has entendido la respuesta que te he dado? O simplemente decir, ¿estás nervioso o estás nerviosa? Y muchas veces os sorprenderá que el paciente va a decir, dice, sí, mucho. Y entonces empezaréis a ver rasgos de nerviosismo, como que mira mucho a muchos sitios, mirar siempre los ojos, va a mirar a muchos sitios buscando peligro, a lo mejor temblor en las manos, temblor en la voz, y eso es porque está tan sumamente bloqueado que da igual el número de veces que le digáis lo que queréis decirle al paciente que no os va a entender. Si ese es uno de los motivos por los cuales no está entendiendo la respuesta, a lo mejor como no vais a disponer de mucho tiempo, decir, mira, ahora estás muy nerviosa, yo ya te he examinado, muy nervioso, ya te he examinado, si te parece, ¿puedo llamarte luego por teléfono y hablamos? Porque a lo mejor cuando ya esté en su casa va a sentirse más seguro y por lo tanto ese miedo va a bajar y ese efecto bloqueante del miedo va a permitir que lo que le tengáis que decir lo pueda entender. O incluso decir, mira, ahora mismo estás muy alterada, ¿hay alguna persona con la que puedo hablar, algún familiar y explicarle lo que tienes que llevar a cabo después de esta consulta? Pero si es por miedo, seguramente ese bloqueo solo va a revertir cuando esa persona se sienta segura. También podemos hacerle sentir a esa persona segura con el tono de decir, tranquilízate, aquí no te va a pasar nada, aquí estás bien, aquí no hemos tomado todas las medidas posibles para que tu seguridad esté garantizada y procurar que esa persona se pueda tranquilizar y por lo tanto entender esa respuesta. Espero con esto también haberlo contestado. Perfecto, Eugenia. Otra pregunta. ¿Cómo convencerles, si puedes darles herramientas o trucos de cómo convencer al paciente que se tienen que poner la mascarilla? Pues sobre todo por un tema de seguridad y por un tema de seguridad no solo de ese paciente, sino de nosotros mismos. Efectivamente, con la desescalada, mucha gente se está relajando y mucha gente dice, bueno, si no me he contagiado ya no me voy a contagiar ahora. Pero hacerle ver a ese paciente que a lo mejor el que no se ponga la mascarilla puede ser un peligro para vosotros y por lo tanto, si os pone en peligro, es muy probable que una de dos, si os ponéis malitos no podéis seguir pasando consulta o incluso podáis contagiar a otros pacientes, ¿no? Es un tema de seguridad y si no entra por un tema de seguridad, decir, bueno, yo entiendo que a lo mejor tú efectivamente no crees que seas una persona que puedas contagiar a otras porque crees que estás sano, pero sobre todo por un tema de respeto. Y pedirle que si por favor, por respeto hacia ti y hacia las demás personas que están trabajando en ese centro, se la puede poner, porque ver a lo mejor una persona que está sin mascarilla puede generar aprensión y miedo. Si no entra por el tema de seguridad, es muy probable que entre por el tema de respetar a los demás y sobre todo no infringir miedo a los demás. Y una forma puede ser decir, ¿usted ha tenido miedo durante la pandemia? Sí. Bueno, es que hay mucha gente que sigue teniendo miedo y si le ve a usted sin la mascarilla dentro del centro, esa persona le puede generar muchísima ansiedad. Es muy probable que por ahí esa persona entre en conciencia y se ponga la mascarilla. Vale. Veo que no van entrando otras preguntas. Hay muchos mensajes de muchas gracias. Ha parecido muy interesante todo el tema de la comunicación y creo que les va a resultar muy útil. Así lo esperamos a todos. Así que yo daría por finalizada la tanda de preguntas. A este propósito, si volvemos a poner la presentación. Lo voy a
¿Te refieres, Esther? A poner ahí. Vale, entonces, como os he ido contestando a alguno de los que me habéis ido escribiendo por el chat, si estáis interesados en conocer más a Combatec o en conocer más nuestros servicios o productos o lo que sea en lo que os podamos ayudar, aquí os dejamos un número de teléfono y un email de nuestro servicio de atención al cliente y os invitamos a contactarnos a través de ahí. También tenemos una información muy amplia y muy ampliada en la página web, en nuestra página web combatec.es. Y al mismo tiempo, ya para despedirnos, aprovecho la ocasión para comentar que la semana que viene hemos establecido una cadencia semanal de estos webinars formativos. La semana que viene tendremos otra comunicación que da un poco continuidad a la que Eugenia ha iniciado hoy, que a lo mejor estaba un poco más centrada en dar herramientas a vosotros para poder ayudar al paciente. La de la semana que viene está más orientada a poderos ofrecer herramientas a vosotros para ayudar a gestionar toda esta situación sobre vosotros mismos y todo el estrés o las circunstancias que nos puedan haber inducido toda esta locura que ha sido el coronavirus y la nueva situación. Les agradezco a todos la asistencia y, como he dicho, estamos a su disposición para lo que podamos ser de utilidad. Muchas gracias y buenas tardes.